Específicamente en la ley de aguas, por ejemplo, con lo que sucede en la ciudad de Guayaquil, en la empresa de agua potable de Guayaquil y cuál va a ser el futuro de esta empresa y de esta concesión. Por eso le decía Fernando que hay que leer en qué consiste esa resolución que van a plantear dentro de la Asamblea mañana. Y hay que leer también el proyecto de ley orgánica de la Función Legislativa cuando este exista. De eso dependen nuestros votos, no están comprometidos. En todo caso, usted ha tocado un tema muy delicado dentro de la consulta. La Constitución señala que deben de ser consultados solo en los temas que a ellos les atañen. Sin embargo, se ha escuchado al asambleísta Pedro de la Cruz, miembro de la comisión que trata la ley de aguas, que ha señalado en reiteradas ocasiones la necesidad de que Guayaquil se quede sin agua potable y sin alcantarillado de la forma como lo ha llevado hasta ahora, permanentemente, sin importarle, número uno, que él no tiene nada que ver con esta ciudad. Número dos, que más del 80 o alrededor del 80% de los guayaquileños están de acuerdo con la forma en que se les ha dotado de agua potable y alcantarillado a través de la empresa respectiva. Y aún eso, ignorando toda la decisión de un pueblo soberano, como es Guayaquil, quieren intervenir en su consulta en temas que no le competen. Pero este tema no es constitucional. No, si depende de nosotros, no lo vamos a dejar pasar. Pero entonces el tema debería centrarse solamente en los denominados nudos críticos, lo que afecten a los sectores indígenas, las comunidades, las ecuatorianas, tal como dice la Constitución. Pero cuidado, el sector campesino Montuyo de la costa se queda fuera. Ellos también están contemplados dentro de la sentencia de la Corte Constitucional y también tienen que ser tomados en cuenta porque ellos utilizan los ríos para sus sembríos. Y todo lo que está relacionado con el agua, en ese aspecto, ellos deben tomar decisiones y participar. También he escuchado voces en el sentido de que la consulta previa debería ser al global de la población, por considerarse justamente un tema tan sensible y que atañe no solamente a las comunidades indígenas, sino también a la generalidad de los ecuatorianos. Bueno, pero es que esta es consulta prelegislativa. Hay varias formas en la Constitución de consultar al pueblo. La consulta prelegislativa tiene que ver, está inclusive en el capítulo exclusivo de los derechos de los pueblos, comunidades, sectores indígenas, y tiene que ver exclusivamente con sus temas. Y es una consulta no electoral, es una consulta de diálogo. Es como que si usted le llamaran a una mesa de diálogo, le preguntaban qué es lo que quiere, y usted dice qué es lo que quiere, y si al otro le da la gana lo acepta, y si no, no lo acepta. Esa es toda la consulta prelegislativa. No tiene ningún efecto vinculante y no puede topar temas que no estén relacionados directamente con el sector indígena. Ahora, o los sectores consultados como el Montuyo y el afroecuatoriano. Ahora, el sector indígena dice la consulta tiene que ser vinculante, y ahí tenemos otro problema. Se va a entrabar el tema de una eventual consulta, porque de pronto en el camino los indígenas van a insistir y van a decir, no, pues, o sea, ¿para qué nos sirve una consulta en la que nuestro punto de vista no va a ser escuchado? Siempre se les advirtió que esa era la figura que existe en la Constitución. Ahora, dentro de la misma Constitución también hay un artículo que señala que los tratados internacionales respecto de los derechos humanos prevalecerán sobre la Constitución. Y ahora es ese el argumento que están utilizando el sector indígena para hacer de su consulta obligatoria. Esto es algo así, señor Correa, lo dije en una ocasión anterior, como que si el águila es cazada con la flecha hecha de su propia pluma. Quien escribió todo eso en la Constitución fue el gobierno. Y ahora está rechazando justamente lo que él construyó y creó. Ahora los indígenas están apelando a esa norma y tengo entendido que en algún tratado internacional hace vinculante este tipo de consulta. Es justamente en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de lo que entiendo. Por eso hay que analizarlo sin adelantarnos si este es el caso que se ajusta a la norma constitucional. Pero bueno, este convenio dice, entre otras cosas, en su numeral 22, dice entre otras cosas, dice, en cuanto al alcance de la consulta, dice, siendo que su resultado no es vinculante para el Estado y sus instituciones, la opinión de los pueblos consultados sí tiene una connotación jurídica especial, cercana a aquella que tiene el soft law en el derecho internacional de los derechos humanos, sin que esto implique la imposición de la voluntad de los pueblos indígenas sobre el Estado. Aquí también se ratifica de que la consulta no puede ser vinculante. Que no es vinculante. Estamos ante un nuevo nudo crítico. No, usted lo ha leído claramente, la Constitución también es clara. Ahora, es más, el gobierno ya lo ha planteado así, que no será obligatorio.
Y nosotros creemos que en los temas que atañen a la nación entera, un solo grupo no puede decidir por los demás, solo en los temas que están relacionados con ellos. Y como fue hecha la Constitución de esa manera, que solamente es una especie de diálogo o de conversatorio de sordos, porque nadie se va a oír los unos a los otros, porque esto finalmente dependerá de las mayorías que siempre están en manos del gobierno. Entonces es, para mí, regreso a la génesis, es un juguete que se les está dando a los indígenas para lograr lo que ya lograron, desmovilizarlos. Y sobre todo evitar que rodeen Carondelet. Acuérdense que dijeron que ya la asamblea no era el blanco de las protestas, sino que iban a llevar estas a Carondelet. A partir de eso se empezó esta especie de alboroto con la consulta prelegislativa y desmovilizaron a los indígenas. Todo quedó en nada, Carondelet no fue rodeado y ahora los tendrán así, quién sabe por cuánto tiempo. La consulta previa a lo mejor, señor Correa, dure un año. Legislativa. Que 5 meses a 7 meses, por lo menos en teoría. En teoría yo creo que mucho más, pero recuerde que esto coincide con la declaración del presidente de la República, que dijo que la ley le iba a vetar por un veto total, lo cual dejaba un año también a la Asamblea sin volverla a tratar. Es decir, que la ley ahorita, sea como sea, el gobierno no la quiere porque sabe que no tiene los votos en la Asamblea, no la quiere y pretende dejar esto que pase el tiempo y que no les cause más olas de las que ya le ha causado. Ahora, el presidente de la Asamblea ha dicho no vamos a votar la ley mientras no se realice la consulta previa, por un lado. Los indígenas dicen consulta previa pero vinculante. Estamos, insisto, en una nueva situación, en un nuevo conflicto. Parece que el remedio va a ser peor que la enfermedad. Así será, señor Correa, así será. Y será así porque son muchos los sectores que tienen posiciones totalmente antagónicas respecto de la ley del agua. Nosotros sostenemos, y lo dijimos en el Pleno, como Madre Guerrero, que no íbamos a votar por la ley del agua, porque aun cuando de los dos informes fue el que contenía 0 impuestos para el agua de mar, para el sector productivo, y continuaba respetando la forma en que los municipios proporcionaban agua potable de alcantarillado para sus ciudades, aún así contenía todavía una altísima carga de centralismo y politización, sobre todo en la Autoridad Única del Agua. Creaban un consejo, sí, donde decían 50-50, sin decir cuántos y quiénes eran los miembros, y lo dejaban para un reglamento. Pero este consejo no era el fundamental en las decisiones le iba a tomar la Autoridad Única del Agua, que dependía exclusivamente del gobierno. Nuestra propuesta era que sea un consejo plural, donde estén los alcaldes, prefectos, pueblos montubios, pueblos indígenas, pueblos afroecuatorianos, donde esté el Estado lógicamente, y donde esté el sector productivo, que todos ellos tomen las medidas que respecto del agua se deben llevar adelante en el país. Asambleísta, y hay ya críticas contra la Asamblea, bueno, se suman algunas críticas contra la Asamblea en el sentido de que la Asamblea no fiscaliza, por un lado, y ahora tampoco legisla, porque estamos entrampados en una ley como la ley de recursos hídricos. Y en eso tiene toda la razón. Señor Correa, el día de la votación que perdió Fernando Cordero respecto de la consulta, en este caso la ley de aguas postlegislativa, nos amenazó a la Asamblea con la destitución. Dijo que seríamos separados de la Asamblea por desacato. Y también han jugado con lo de la muerte cruzada. Que hagan lo que les dé la gana. Que venga la muerte cruzada, que nos vayamos todos. ¿Usted no tiene temor de irse a la casa y de que se cierre la Asamblea y se convoque elecciones? Señor Correa, usted acaba de decir algo real. La Asamblea no legisla y la Asamblea no fiscaliza. La mayoría del gobierno. Esa es la clave de lo que sucede en la Asamblea. La mayoría es gobernista. Los votos los tienen ellos. Y mientras ellos no permitan legislar y fiscalizar, la Asamblea sencillamente está de manos atadas. Ahora, ¿no es descabellado entonces hablar o comentar o por lo menos sugerir la posibilidad de la muerte cruzada por parte de determinados funcionarios del gobierno, aunque lo hayan negado luego? ¿Sabe por qué lo negaron luego, señor Correa? Lo negaron luego porque en una muerte cruzada ya no es la presidencia de la República lo que está en juego, porque el presidente tiene toda la maquinaria electoral gobiernista para enfrentar una elección, no es eso. Son sus asambleístas. Ya la Asamblea no volvería conformada como está ahora. Ya ellos volverían a un número mucho más reducido del que tienen ahora. ¿Usted cree que en una eventualidad en la Asamblea, volvería a una nueva Asamblea con una nueva Asamblea y ya no una mayoría de país? Con mayorías distintas.
repartidas pero distintas. No serían los 58 con los que llegó junto con los socialistas país, serían mucho menos y eso les costaría mucho